Y buenas tardes a los presentes. Agradecerles la oportunidad que siempre nos dan para poder intercambiar experiencias. Entonces se trata de intercambiar experiencias con cuestiones contextuales que son de interés nuestro como tecnólogos, que podamos compartir, pues. Entonces lo que pretendemos aquí es entender de una forma literal lo que la ley dice. Lo que, vuelvo, insisto, es literal, ¿verdad? Lo que la ley nos dice, en base a eso vamos a abordar el tema. Aquí aparecen los temas a desarrollar, ¿verdad? Una introducción, un esquema, la ley, una relación, el fin que tiene la ley. La ley tiene varios objetivos, pero el más importante es prevenir aspectos de seguridad, y también tenemos una matriz que están relacionadas a las estrategias que tenemos como país. Ahora, en la parte de introducción, ahí aparece en esta parte de acá aparece el origen. Entonces, acá en el origen de Ley Especial de Ciberdelito, esto es una necesidad que se ha dado a nivel internacional para poder combatir, pues, el crimen utilizando las tecnologías en este caso. Entonces esto ya viene de una convención que se dio en Budapest en el año 2001, pero sin embargo se han venido haciendo esfuerzos. Hay países que están un poco más avanzados que estos convenios y que han venido, en la medida de lo posible, ir creando normativas, reglamentos. Y también podemos ver ya que hay estándares internacionales que nos permiten controlar este tipo que evitar este tipo de situaciones. Ahora, en los objetivos de la presentación tenemos 3 objetivos, ¿verdad? Entonces, conocer lo que la ley dice, entender literalmente lo que la ley dice. Ahora, literalmente el papel que, en este caso, el rol que estamos jugando es entender qué son aquellas cosas que yo puedo hacer que la ley me lo prohíbe hacer. Y lógicamente, si la ley no está, las cosas que están ahí yo las puedo hacer, entonces no cometo ningún delito. Ese es un principio. Yo puedo hacer lo que en la ley no está. Entonces, si en la ley hay algo que no está, yo lo puedo hacer. Pues si en la ley me dice que no lo debo hacer, pues no tengo por qué hacer. Y determinar qué quiere decir la ley de ciberdelito. Entonces, como vamos a hablar y vamos a abordar la parte de los ciberdelitos, ¿qué es ciberdelito? Entonces, toda esta información que estoy presentando, y ahí están las referencias bibliográficas, de las tomé, el abordaje que hice. Inclusive esto de ciberdelito aparece en la misma ley. Entonces, lo único que estoy planteando en esta filmina es la estrategia a seguir, pues los objetivos de la presentación. Entonces, nos vamos inicialmente a los conceptos y lo voy a leer literalmente. Dice ciberdelito: acciones u omisiones típicas, antijurídicas, continuas o aisladas de carácter penal, cometidas en contra de personas naturales y o jurídicas, utilizando como método, como medio o fin, los datos, sistemas informáticos, tecnología de la información y comunicación, y que tienen por objeto lesionar bienes jurídicos, personales, patrimoniales o informáticos de la víctima. Aquí en este punto es importante ver que en Nicaragua tenemos un código penal. Y en este código penal aparecen los conceptos de robo, hurto, secuestro, chantaje y otros elementos que están tipificados en la parte penal. Entonces, bien es conocido por todos que nuestra jurisdicción, nuestra parte legal, están divididas en la parte penal y en la parte civil. Entonces, esta ley se asocia mucho y bastante a la parte penal. Entonces, en la parte penal, podemos decir que hay elementos que ya están, por ejemplo, el chantaje, la injuria, las calumnias, eso lo tenemos en la parte penal, ¿verdad? Entonces, lo que trae esta nueva ley es que
haciendo yo uso de los medios tecnológicos, cometiendo lo que ya está especificado en otro ámbito, que está caso de lo penal, entonces me van a penalizar. Entonces vamos a encontrar, cuando yo cometo algún delito en lo penal, ¿verdad? Entonces lógicamente tengo las penas. Me van a aplicar pena. Si yo robo, independientemente de la modalidad de robo que vaya a hacer, eso está penado por meses, por años, siempre y cuando se demuestre que realmente lo que dicen que hice se debe hacer. Porque también recordemos que todo está basado en pruebas. Entonces, si a mí me pueden decir que yo robé, pero mientras no me prueben lo contrario, soy inocente, ¿verdad? Entonces, vamos a hablar aquí bastante, vamos a hacer énfasis en la parte penal, porque en la parte penal, por ejemplo, no sé si ustedes se dieron cuenta hace poco un accidente que hubo ahí en Carretera Masaya el fin de semana de una persona extranjera. Venía un vehículo, no se fijó que estaba un furgón y le pegó al furgón, lamentablemente la persona falleció. Entonces la persona que venía, ahí hay responsable tanto el que venía manejando el vehículo como el furgón. Entonces ahí tienen que aplicar un sinnúmero de técnicas para determinar quién era el culpable. Si el culpable era el que venía en el vehículo o el culpable era el que estaba en el camión. Entonces ahí viene la técnica de la policía a determinar con método científico quién tuvo la culpa, y en base a quién tuvo la culpa se levantan las pruebas, y en base a las pruebas se acusa. Entonces, aquí siempre en la parte de concepto vamos a encontrar algo que se llama hecho. ¿Qué fueron los hechos que sucedieron el fin de semana en ese accidente? Bueno, que hubo un accidente, una persona fallecida, hubieron dos personas que involucradas en esto, hasta donde se sabe. Hay videos donde se demuestra pues la situación, y hay unos resultados producto de ese incidente. Esos son los hechos. Ahora, las pruebas vienen a reforzar esos hechos. O sea, ¿cómo se va a demostrar quién fue el culpable que generó esta tragedia? Entonces, es importante en toda la parte legal, siempre se tienen que contemplar los hechos y las pruebas. Ahora, a mí nadie me puede decir que soy una cosa si bien no se prueba. Entonces, no olvidemos eso, que siempre tiene que haber pruebas. En cualquier cuestión que tenga que ver con derecho, tiene que haber pruebas, hay un proceso. ¿Y por qué estoy insistiendo en eso? Porque igual pasa cuando estemos abordando la ley, y yo pueda ser acusado, tiene que haber, o sea, tienen que demostrarme con pruebas. Entonces, así como hay técnica para determinar, en este ejemplo recién pasado, existen técnicas para poder identificar quién fue el culpable o no fue el culpable, o no hubo culpable, pues. Entonces, en base de eso, me van a buscar en qué delito cometí, y en base al delito que cometí, me van a aplicar la pena, pues. Entonces, la pena va en función del tipo de delito. Hemos, en este trabajo que le estoy presentando, hay un informe del Banco Iberoamericano de Desarrollo que se llama Reporte de Ciberseguridad. Este reporte, que al final, ¿cuál es el estudio? Entonces ellos vinieron y evaluaron todo Latinoamérica relacionado a la parte de ciberseguridad. Una vez que evaluaron la parte de ciberseguridad, aquí voy a tratar de ponerles el documento. ¿Lo están viendo el documento, Reinaldo? De ciberseguridad. Reinaldo.
Rey, Reinaldo, ¿estás viendo te están viendo muchachos Se logra ver, se logra ver. se logra? Ok. Entonces, este es el informe. Entonces, este es un informe donde aparecen todos los países. Este informe está disponible. Está disponible, ahí puse la dirección donde aparece donde se puede descargar, pues de acceso libre. Entonces aquí podemos buscar Nicaragua. Vamos a buscar Nicaragua. Entonces vamos a encontrar nuestro país. 128. Aquí tenemos Nicaragua. Entonces, aquí tenemos Nicaragua. Entonces, ellos tomaron dimensiones. Entonces tomaron las políticas y estrategias de seguridad cibernética. Y ellos lo que hacen es una comparación entre el año 2016 y el año 2020. Aquí en estas dimensiones que hacen las comparaciones son 5 dimensiones. Y aquí podemos ver que en el caso de Nicaragua, desde 2016 al 2020, en cuestiones de estrategia nacional de ciberseguridad no hemos avanzado, siempre estamos estables. Entonces aquí en estas dimensiones ellos hablan de estrategia nacional de seguridad cibernética, las respuestas de incidentes, protección de la infraestructura, manejo de crisis, defensa cibernética y redundancia de comunicaciones. Donde aparentemente en este dominio hemos avanzado en la redundancia de comunicaciones. Avanzamos 2 posiciones. Así lo interpreto yo. Luego venimos y miramos la otra dimensión, cultura cibernética y sociedad. Del año 2016 al 2020, según el informe, la mentalidad de seguridad cibernética hemos avanzado 2 puntos. En el sector privado hemos avanzado 2 puntos, pero aquí interesante, en el usuario nos quedamos en 1 punto. No hemos avanzado nada. Siempre con la dimensión de cultura cibernética y sociedad nos vamos a la confianza y seguridad de Internet. En conclusión, yo me puedo atrever a decir que aquí no hay confianza para hacer negocios utilizando las tecnologías según este informe. Confianza y seguridad en Internet del usuario no se ha movido, está estable. Confianza del usuario en servicios de gobierno está estable. Confianza del usuario en los servicios electrónicos está estable. Aquí también podemos ver la comprensión del uso de la protección de la información en línea. Igual, por lo menos en el 2016 no teníamos nada, ya en el 2020 existen ya un avance significativo. El mecanismo de denuncia, igual, ya no teníamos nada, ya tenemos un avance significativo. Medios y redes sociales, hemos avanzado 2 puntos. Hemos avanzado 2 puntos. Luego tenemos las otras dimensiones, les explicaba que son 5 dimensiones. Y tenemos, por ejemplo, la dimensión número 3, dice formación, capacitación y habilidades de seguridad cibernética. Programa de sensibilización, hemos estado estancados. Sensibilización ejecutiva, hemos avanzado algo. Marco para la formación, estamos estancados. Marco para la capacitación profesional, aparentemente se ha avanzado en la provisión y apropiación. Tenemos el número 4, número 4 de estos dominios y nos dice lo siguiente. No teníamos mucho en el 2016 marco regulatorio, ahora ya tenemos marco regulatorio para la seguridad de las TIC. Vean qué interesante, todavía en este momento esa valoración que están haciendo no está contemplado todavía lo de la ley de ciberdelito. Recuerden que todavía está en proceso de aprobación en la asamblea. Pero sin embargo, ya hay algunos indicios que les voy a mostrar más adelante en la presentación que sí han habido buenas intenciones de parte del gobierno de ir fortaleciendo este dominio. Entonces tenemos privacidad, libertad de expresión y otros derechos humanos en línea. Hemos avanzado. Legislación sobre protección de datos se ha avanzado. Protección infantil en línea se ha avanzado. Legislación de protección del consumidor se ha avanzado. Entonces, hemos avanzado, inclusive también vemos que la legislación procesal contra el delito cibernético se ha avanzado significativamente. O sea, ha estado en stand-by, pero sin embargo hay sus avances. Después tenemos el sistema de justicia penal.
fuerzas de orden, enjuiciamiento y tribunales. Lógicamente, esto les recordaba que, recordemos que también en la ley penal hay algunos delitos que se contemplan como delitos informáticos y que son contemplados. Entonces, sí hay un avance. Marcos de cooperación formales e informales para combatir el delito cibernético. Aparentemente hay iniciativa en el 2020. Luego nos venimos al último dominio y estamos valorando lo siguiente. A ver, nos dicen el dominio número 5 y último de lo que yo hablo es cumplimiento de los estándares. Hemos estado estancados. Estándares de adquisición, hemos avanzado. No, perdón, estamos igual. Estándares en el desarrollo de software, aparentemente se ha desarrollado. Luego sí, resiliencia en la infraestructura de Internet, aparentemente se ha avanzado. Calidad del software, se avanzó significativamente. Controles técnicos de seguridad, se ha avanzado. Controles criptográficos, lógicamente no teníamos nada en 2016, hemos avanzado. Mercado de seguridad cibernética, aparentemente se ha avanzado significativamente. Seguro cibernético, estamos igual que hace 4 años. Divulgación responsable, estamos estancados. Entonces, este puede ser uno de los referentes para hacernos un diagnóstico y ver cómo estamos en cuanto a seguridad. Y este es un estudio que se lo hago ver aquí, que es un estudio del, a ver qué se me hizo, ténganme paciencia un poquito, por favor, sí, ahí está. Es un estudio del Observatorio de Ciberseguridad, Arreo y Avance Caminos, que fue financiado por organismos internacionales. Entonces estamos hablando como un referente. Este referente a mí me permite hablar con propiedad, basándome en este documento que estamos me atrevo a decir casi gateando en conceptos de ciberseguridad. Otro estudio sería compararnos con otros países. Pero ¿para qué me voy a comparar si sé que estoy mal? Esa es mi opinión muy mía personal. Entonces no quise hacer comparaciones. Uno se hace comparaciones para evaluarse. Pero ¿para qué me voy a evaluar si no tengo que darme cuenta que estamos mal en ciberseguridad? Entonces, estas decisiones, este empoderamiento de leyes, lógicamente van a venir a fortalecer, porque eso podría ser hasta un test, un tema de investigación, ¿verdad? La estrategia que están planteadas, ¿de qué manera vienen a fortalecer las dimensiones que propone o el estudio que hace este estudio? Entonces, aquí en estos temas hay bastante temas o líneas de investigación que se pueden tomar, ¿verdad?, para hablar con argumentos y hablar con hechos. Entonces, las políticas son necesarias. Debemos de crear una cultura cibernética que en la medida de lo posible se ha venido. Y también el aspecto que yo considero son los marcos legales y regulatorios. Todas las cosas que nosotros hacemos y debemos de hacer tienen que estar regulados y controlados. Porque no olvidemos que para mí el concepto de seguridad es control. Entonces hay que controlar las cosas que hacemos. Y controlar significa hacerlo de una manera proactiva. Y en base a eso es, ¿verdad?, que aquí yo planteaba ese reporte de ciberseguridad. En la siguiente filmina, ahí son los que le hablaba yo de las dimensiones. Cada dimensión tiene su eje. Ya nos vimos, ya nos evaluamos, ya nos damos una idea, ya podemos decir cómo estamos. Con ese referente. Pueden haber otros referentes, pero esto lo pongo porque hubieron bastante organizaciones internacionales que estuvieron involucradas. La metodología que utilizaron hay que revisarla, pero yo no cuestiono la metodología, yo estoy viendo los resultados y los resultados los veo
desde mi punto de vista, positivo porque son elementos que son visibles en algunos, otros no son visibles. Luego, siempre hablando de las dimensiones, aquí ya para cerrar la parte de las dimensiones, si ustedes notaron en el reporte, en estándares estamos fregados. O sea, los estándares que nos empoderemos de ellos, no sé, tal vez el ISO 27001 para cuestiones de control, buenas prácticas, que deberían de ser como país, ¿verdad? Inclusive en las estrategias, cuando las presentemos, vamos a darnos cuenta que las estrategias son a nivel global, que si ya las analizamos, vamos viendo que sí, se tenemos que tomar estándares como país, pues como nación. Luego nos vamos, ¿verdad? Los reportes, ok. Luego ya venimos, me salté varias porque estas ya lo habíamos visto, a las dimensiones, las presenté con el documento en mano. Luego venimos, si ustedes recuerdan que en la parte de legislación, en este estudio, en la parte aparece en la dimensión número 4, si mal no recuerdo, hablan que ya existe unas iniciativas de ley que están asociadas y relacionadas al ciberdelito. Quizás no estaba así con la palabra, pero sí buscando los articulados, existe una relación. Entonces, los que yo logré identificar, ¿ah? Encontré, por ejemplo, por eso inicié con la ley de Código Penal, ahí como, sin más no recuerdo, son como 10 artículos que tienen que hablan de ciberdelito. Tenemos la ley de firma electrónica, que esta viene a promover, pero es conocido por todos que es una ley que se publicó y ahí está la ley. No soy yo quien para juzgar porque no se ha llevado, pero ya tiene años, creo, si no me equivoco, y si estoy equivocado, quizás uno de los presentes se puede corregir al final de la presentación. Es del 2011, estamos hablando casi 9 años. Luego tenemos la ley de prevención, investigación y persecución en crimen organizado de la administración de los bienes incautados, decomisados y abandonados. Pues lógicamente de eso se trata las nuevas modalidades de hacer delitos. Luego tenemos la ley de justicia constitucional, ¿verdad? El derecho a los datos, la verdad. Tenemos otra ley, ¿verdad? Que se llama la de seguridad soberana, identifica, amenaza la seguridad soberana sobre el ataque externo a seguridad cibernética. Esta es una de las leyes que yo también lo asocio a la ley de ciberdelito, porque en una de las cuestiones de la ley de ciberdelito le permite al gobierno buscar auxiliarse con otro gobierno, hacer intercambio de información y lo más importante de todo, hacer convenios, hacer transferencias tecnológicas, capacitaciones. Y la última que logré identificar, la ley de protección de datos, que también la tenemos. Alguien me decía la ley de acceso a la información, pero eso es acceso a la información. Entonces, estas son las que yo logré identificar. Lógicamente se puede mejorar, ¿verdad? Pero esta es como la base. ¿Por qué hago esto? Porque estoy demostrando que según el reporte del 2020 sí se han hecho avances en cuanto a los aspectos de seguridad. Entonces, ¿qué pasa? La ley de ciberdelito le dio en el dardo, o sea, dio en el centro de la legislación, que esto viene desde mi punto de vista, es una ley transversal que está presente hoy en día por el simple hecho de la existencia de la tecnología. Entonces, desde mi punto de vista personal mío, que espero que los demás la compartan, es que esta ley de ciberdelito va a venir a modificar otras leyes, porque es transversal. Entonces esto viene a tocar la parte penal, la parte civil, la parte administrativa, viene a afectar todo. Entonces este sería desde el primer paso al que se va a dar. Y lo que estoy diciendo lo voy a demostrar en una de las estrategias que plantean para promover la parte de la ciberseguridad. Ahora, la característica que tiene la ley de ciberdelito.
Recordemos que según este estudio no habían regulaciones, ya vamos a tener, ya se va a poder, ya se comienza a regular. Había ciertos términos que a pesar que teníamos avance en la parte de la legislación de ciberseguridad, no habían unos términos, ya esta ley presenta nuevos términos. En el inciso E, ¿eh? Se aplicará a quienes cometan los delitos dentro y fuera del país. Entonces ahora si alguien quiere, si alguien me afecta a mí del extranjero, entonces ya no hay fronteras. Entonces ya la ley, como les decía, ya hay convenio. Entonces, por ejemplo, pues ya Nicaragua se sienta con Costa Rica, firmar convenio que si en un hecho, una situación, ¿vale?, que afecte a la nación, al país o a alguien, entonces va a haber cooperación. Entonces van a sentarse las técnicas, las herramientas, todos aquellos procedimientos para poder identificar y capturar a la persona que hace daño en el caso de Nicaragua, poniendo como ejemplo, como nuestros vecinos Costa Rica. Pues entonces, ¿por qué? Porque estos delitos no tienen frontera. Después me voy a la F, y creo que la F está relacionada con la E, la cooperación internacional. Entonces, con la cooperación internacional, ya alguien que quiera hacer algún daño, ya va a ser perseguido, ¿verdad? En el D, la que analicé e interpreté tiene 8 capítulos, un total de 48 artículos. Esto fue en el momento del análisis de esa ley. Recuerden que todavía la ley está en revisión. No les puedo decir a ciencia cierta si se va a incrementar la cantidad de capítulos o va a incrementar la cantidad de artículos. Son los que están presentados como iniciativa de ley. Y el B, ¿ah?, yo, inclusive en la ley aparecen en orden. Para mí lo más relevante es prevenir, para mí, ¿verdad? Porque esta ley, su objetivo es prevenir los delitos con los usos de medios. Y en el orden, que así, si no me equivoco, así está estructurado y presentado en la ley, entonces sería investigar, lógicamente, este tipo de demostraciones, ¿verdad?, de pruebas. Aquí tienen que surgir un sinnúmero de técnicas, ¿verdad?, ya mucho más complejas que las tradicionales. Por ejemplo, les explicaba el caso, les puse como ejemplo el ejemplo más reciente del accidente, ¿no? Entonces, la investigación se va a volver ya una cultura y lógicamente el fin es perseguir y sancionar a aquellos que estén violando la ley, ¿verdad? Entonces, uno tiene que poder hacer la ley y hacer uso de la ley y no caer en lo que la ley dice, pues. Entonces, si yo soy tecnólogo, debería conocer y al saber al menos los elementos, aquellos elementos que no puedo hacer, porque si yo sé que si lo hago, estoy sujeto a sanción. Ahí, en todas partes del mundo, uno que comete una sanción, uno que comete un delito está sujeto a la sanción. Pues no conozco una parte del mundo que alguien que comete un delito no tenga una sanción, siempre y cuando se demuestre que el delito lo cometí yo. Tienen que demostrarme, vuelvo, insisto, tienen que hacerlo hecho con las pruebas acompañadas. Luego hablamos de los capítulos de la ley. No tomé el capítulo número 1, que lo era identificar ahí, porque el capítulo número 1 habla precisamente de los conceptos nuevos, pues, conceptos nuevos. Salen varios conceptos que lógicamente para el tecnólogo informático no son nuevos, sino para la población en general o para los estudiosos del derecho. Entonces, el capítulo está a la integridad de los sistemas de información, ¿verdad? El capítulo 3 están tipificados los delitos informáticos. En el capítulo 4 tenemos delitos informáticos relacionados con el contenido de los datos. Capítulo 5 tenemos delitos informáticos relacionados con la libertad e integridad sexual. En el capítulo 6 tenemos procedimientos, medidas cautelares y procesales. El capítulo 7, que es algo novedoso, que es la cooperación internacional. Estos son los capítulos, vuelvo y les recuerdo que está basado en lo que se está presentando como iniciativa de ley. Quizás agreguen más, quizás quiten, pero eso no puedo estar especulando porque no ha pasado, ni puedo estarlo interpretando.
Luego tenemos aquí los delitos informáticos relacionados con el contenido de los datos. Entonces, si voy a obtener datos indebidamente, ya mi pena anda entre 5 a 8 años. O sea, el mínimo 5 en el artículo 18, máximo 8. En el artículo, hay otros artículos ahí, pero estos fueron los que yo, me llamaron la atención, ¿ah? Porque no están en el Código Penal. Algunos que lo tomé, más adelante hay unos artículos que tomé porque hago una cierta comparación con lo de penal. Entonces, por ejemplo, el artículo 22, que todo está relacionado a los datos, si ustedes se fijan, las penas máximas es 8 años, casi en todos los delitos, y la mínima anda en 3 años. La suplantación, la divulgación no autorizada, información de empresa, si yo te amenazo por utilizando los medios, la utilización de datos personales sin autorización de la persona o de la empresa. Entonces, quizá, ¿verdad? Aquí ya se están penalizando. Entonces, esto es una característica que tiene esta ley que no lo tiene penal en algunas situaciones que se lo voy a tratar de la manera posible de demostrarse. Entonces, algo importante son las penas. Ahora, por ejemplo, si yo tengo datos y en el artículo 18 violo ese principio, bueno, si ustedes se fijan en el capítulo, es la parte procesal, pues son aquellas, el proceso que se va a llevar para demostrar que yo realmente hice eso. Ahí, lo que estamos aquí somos informáticos, sabemos que eso lleva su nivel de complejidad, lleva su nivel de complejidad para demostrar. Y aquí es demostración, igual una suplantación, o sea, ¿cómo garantizo yo que vos lo hiciste? O sea, entonces, todo esto por eso para mí es prevenir, o sea, no lo hagas, y si lo haces, entonces voy a investigar cómo lo hiciste, porque tengo que crear una infraestructura de área de conocimiento para perseguirte y sancionarte. Luego nos vamos, siempre en los datos, y aquí venimos a la propagación de noticias falsas, que ha sido el artículo más cuestionado, más cuestionado por falta de conocimiento. Yo estaba pensando, yo estuve viendo ahí, les voy a hablar sobre un ejemplo. Hay una persona, ¿verdad?, que crea una organización y esa organización comienza a difundir información de todas aquellas personas que que les gustan los niños menores de edad, pedófilos. Y esta persona comienza a difundir y resulta que en su difusión, en su página de Facebook, pone que Roberto Alfaro le gustan los niños. Entonces viene Roberto Alfaro, se siente afectado y viene Roberto Alfaro y se pega un tiro porque no aguantó, su capacidad de resiliencia no fue capaz de soportar esa acusación. Comenzó la sociedad a señalarlo. ¿Ya? Entonces Roberto Alfaro no tuvo más que otra opción que suicidarse, pues. Entonces viene la policía, entonces indaga que por qué el suicidio de Roberto Alfaro, ¿qué sucedió? Entonces en las investigaciones se dan cuenta que a Roberto Alfaro lo están difamando en una página web de Facebook. Si bien es cierto, hay personas que Carlos Roberto sale ahí, realmente Carlos Roberto es lo que dicen que es, pero Roberto Alfaro no era. Entonces vienen y hacen un sinnúmero de investigación, comienzan a buscar dónde está la página web, quién la creó en Facebook, quién es el dueño de Facebook, y eso esas organizaciones capturan a la persona que hizo esa difamación. Entonces viene y la sientan en el lugar y la comienzan a interrogar y la persona se niega. Pero a pesar que esa persona se niega, hubo un proceso de investigación que lograron llegar donde estaba, lograron por medio de la técnica
lograron ver que realmente era la persona que era ella la encargada, pero como era una organización, se necesitaba en ese caso decir, pues, que ella aceptara, que reconociera, en base a las pruebas que le están presentando técnicas, pues, toda aquella parte, y comienza el debate. Ya, estoy hablando de la parte de investigación, pero resulta que la persona toma conciencia en la discusión y acepta que se equivocó. Pero cuando ella acepta que se equivocó la persona que le hizo daño a Roberto Alfaro, que también hay otras personas que no es cierto lo que ella dice, pero el daño ya está hecho. Entonces ahí comienza el drama, pues, a enfrentarlo, a sacarle las pruebas, el daño moral que hace, que no está reglamentado, que eso es penado en la ley, y se le comienza un proceso de investigación. Al final la persona que es acusada, ella dice pues que es cierto, y comienza a dar los nombres de su equipo de trabajo. Entonces el equipo de trabajo de ella cae porque violaron un sinnúmero de situaciones que están ahí en la ley, y fue. Esta historia, muchachos, no es inventada. Yo los invito a ver, esta serie se llama Mentes Criminales, Reino Unido. El capítulo se llama El Engaño. Entonces, ahí pueden ver ustedes un ejemplo, ¿verdad?, de propagación de noticias falsas. Y cómo el daño que hace, o sea, cómo viene haciendo el daño y cómo la persona a quien se lo hacen está ahí. Entonces, no es algo inventado, sino es un drama que salió en una serie de televisión, que yo veo mucha relación, ¿verdad?, para poder entender y comprender lo que son propagación de noticias falsas. Entonces, se llama Mentes Criminales, Reino Unido. El capítulo se llama El Engaño. Vean qué interesante. Entonces ahí hablan precisamente de propagación de noticias falsas, el daño que hace y todos aquellos elementos que te conllevan pues a penar eso. Y aparentemente en el Reino Unido eso está prohibido. Lamentablemente yo no me doy tiempo de investigar más que cuáles son las leyes que te prohíben en el Reino Unido sacar noticias falsas, y en base de eso, pues, que la persona se suicidó, comienza todo el drama de ese capítulo, de esa serie. Entonces, lógicamente, ese es un ejemplo basado en una ficción o real, ¿verdad?, que yo no puedo sacar noticias falsas. Recuerden que aquí, de lo que yo digo, tengo que sustentarlo. Nosotros como profesionales debemos de hablar basado en evidencia. Y yo trato en la medida de lo posible que yo estoy hablando aquí, estoy haciendo una exposición, me baso en la evidencia. Yo en lo personal no puedo dar un criterio, ¿verdad?, subjetivo, porque pierde validez. Entonces, igual la ley es clara, pues la ley literal dice propagación de noticias falsas. Entonces, si yo digo algo que no es, no lo sustento. Pero si yo digo que Roberto Alfaro es tal cosa y yo saco evidencia, saco su historial, saco que tuvo hace poco relacionado a una cuestión judicial y sucesivamente, nadie me va a decir a mí lo contrario, porque uno lo que aprueba tiene que demostrarlo. Luego tenemos lo relacionado con la libertad sexual. Esto también está penado en la otra parte del Código Penal, pero aquí ya recordemos que toda esta parte, o sea, es haciendo uso de las tecnologías. Porque estos delitos, pornografía es vieja data, la corrupción a menores es vieja data, el acoso es vieja data, lo que ahora viene el acoso sexual igual es vieja data, lo que viene a sustituir son las tecnologías, porque va a dar una muchacha y le mando a decir por WhatsApp y la bloqueo y todas aquellas cosas que ya sabemos que no me puedo detener en esto, pues. Igual tenemos la corrupción, que ahí se me repitió la parte de esa filmina. Pero aquí ya viene lo que les decía, el artículo 30. Entonces yo aquí lo que traté de hacer es una relación con la Constitución Política de la República de Nicaragua
y la relación que tiene la ley de ciberseguridad con el artículo número 30, que ya les hablé sobre el caso de este ejemplo que está ahí, mente criminal de Reino Unido, que está asociado a esto, pues noticia falsa. Entonces aquí dice lo siguiente de nuestra Constitución, en el capítulo 4, deberes, derechos y deberes y garantías del pueblo nicaragüense. Entonces todos nosotros tenemos, a veces se nos olvida y nos creemos inmunes, pero nosotros tenemos derechos y deberes hacia nosotros y hacia los demás. Y ahí lo puse en negrilla, el artículo 24. Los derechos de cada persona están limitados por los derechos de los demás. Eso lo dice nuestra Constitución, entonces yo no puedo abusar. Yo no puedo ir más allá de mi derecho y cuando comienzo a incidir en tu derecho, ya estoy cometiendo algún delito, según mi Constitución, ¿verdad? Dice, los derechos de cada persona están limitados por los derechos de los demás, por la seguridad de todos y por la justa exigencia del bien común. Y dice al inicio, toda persona tiene deberes, ¿verdad? Y también tenemos derechos. Y aquí yo hago más énfasis en los derechos. Entonces dice la ley de ciberseguridad del artículo 30, que es muy cuestionado. Escuchen lo que dice. Y solo tomo la parte en este momento literalmente hablando. Quien usando las tecnologías de información y la comunicación publique o difunde información falsa o reversada que produzca alarma, temor sobre la población o un grupo del sector, ella, su persona o su familia, y así es lo demás. Entonces, aquí lo que me están defendiendo a mí como ciudadano es mi derecho. Que a mí nadie me puede, como el ejemplo que les ponía, decir que yo soy pedófilo, que me gustan los niños, si no hay pruebas en esa parte, pues, o decir que un grupo de personas es crimen organizado, solo por hacer daño. O hay diferentes, yo creo que aquí estoy hablando de más, todos sabemos la forma de poder dañar a alguien, ¿verdad? Utilizando la tecnología. Entonces, lo que se trata de es regular precisamente esos daños que pueden ocasionarle a la persona a quien se va a atacar. Esa es la relación que logré identificar. Después logré identificar con la ley número 641, que es la ley del Código Penal, siempre con el artículo 30, el párrafo número dice textualmente, injuria, dice, quien mediante expresión o acción lesione la dignidad de otra persona, menoscabando su fama, imagen, reputación, honor, atentando contra su propia estima, será sancionado con pena de 100 a 200 días multa. Si la injuria logrando con publicidad se sancionará con pena de 200. Entonces, si analizamos bien, vean qué interesante, a pesar que el Código Penal, ¿verdad?, es punible, pero con multa. La ley de ciberseguridad ya lo penaliza y te dice lo siguiente: publicación o difusión de la información falsa y o reversada perjudica el honor, prestigio, reputación de una persona o su familia, y continúa. Entonces a mí nadie me puede injuriar. Y es el caso que le pongo, que es lo que me gustó a mí de ese capítulo de esa serie. Pues. Fue una injuria y la consecuencia de esa injuria fueron que la persona se suicidó. Entonces, le hago una pregunta después que terminemos este debate, que va a ser, no todos tenemos la misma capacidad de poder asimilar o afrontar los problemas. Entonces, según a mí me ponen que yo soy esto y soy lo otro en las redes, puedo irme al extremo. O tal vez no me voy al extremo de quitarme la vida, pero sí me afecta emocionalmente, pues. Y yo, por experiencia propia, yo he visto casos, ¿verdad?, que salen muchas veces experiencias que les puedo relatar cuando las personas, en más en el género femenino, ¿verdad?, ahí les afecta y les afecta tremendamente. ¿Verdad? Ya cuando hay abuso de fotos o amenaza, eso es un daño irreparable hablando emocionalmente. La persona pasa una etapa muy, muy, muy difícil. Aunque la persona que lo hace puede estar detenido, pero el daño prevalece. Prevalece en la persona, y si la persona no tiene la misma capacidad que para poder administrar o enfrentar ese tipo de situaciones, el daño puede quedar hasta permanente.
Entonces aquí ya tenemos que la ley tiene como objeto la prevención. Yo les decía, o sea, desde el punto de vista de prevenir. ¿Ya? Entonces, ¿qué hemos de prevenir como medidas, como país, como gobierno, como empresa, como ciudadano nicaragüense? Si hablamos de mayores capacidades, deben de mejorar la infraestructura de capacidad de ciberseguridad, las instituciones del Estado, las pequeñas, medianas y grandes empresas. Debemos de prevenir. ¿Verdad? Hay que tomar medidas de educación. Si ustedes recuerdan en las dimensiones, dicen que una de las que no hemos avanzado mucho es que la gente tome conciencia del impacto que tiene la tecnología. ¿Verdad? Entonces, eso es prevenir, educar pues, nuestra ciudadanía, los que no son informáticos. ¿Verdad? Por ejemplo, yo puedo hablar con propiedad y hay muchos abogados que no tienen la experiencia pues, tecnológica. Ellos saben utilizar la tecnología, pues, pero no saben tomar las medidas para que no puedan ser violentados. Pues. Hay gente que yo conozco quizás mucho mejor que yo en ofimática, pues, pero hasta ahí nomás, pero no están conscientes que tienen que tomar sus medidas en sus medios, su equipo. Y otra también en la prevención es obligar, ¿verdad? Debemos de adoptar medidas técnicas, ¿verdad? Para gestionar el riesgo. Eso también es de los servicios que prestamos. Pues en ese caso, aquí yo logro identificar muy rápidamente a los bancos, pues que los bancos, para mi opinión muy personal, ¿verdad? Tal vez no lo comparte conmigo, los bancos son los que deberían, o son los que deberían de estar liderando, ¿verdad? En la cuestión de gestionar los riesgos tecnológicos. Y lógicamente el último, y todos son importantes en estos 4 elementos, que implica detención, protección y prevención. O sea, si yo no tengo en mi institución y en mi empresa, entonces tengo que comenzar a hacerlo. ¿Verdad? También debemos de ver que las necesidades de seguridad, según una ley, se han venido tomando en Nicaragua. Pues yo parto de la hipótesis que el informático que trabaja en tecnología, de una u otra manera, ha venido tomando sus medidas, pues. Si hablamos de desarrollo, algo en programación le han puesto su ingrediente. Si hablamos de soporte técnico, alguien toma también pone su ingrediente. Si estamos hablando de redes, alguien puso su ingrediente de seguridad. Si estamos hablando de gestión de tecnología de la información, alguien se adoptó de alguna buena práctica como ITIL, COVID, o está tratando en la medida posible de implementar alguna ISO para reducir los riesgos de seguridad de su empresa. Pues entonces, de una u otra manera, que considero yo que todos hemos venido como informáticos tomando nuestras medidas. Pues lo que no había era un marco legal, hay que tomarlo como bandera y comenzar a denunciar, ¿verdad? A denunciar las situaciones en las que nosotros estamos viviendo, porque si pasaba algo, no se denunciaba porque no había una ley que lo contemplara. ¿No? Ya para terminar, ¿verdad? Ya tengo aquí lo que se llama la Estrategia Nacional de Ciberseguridad. La Estrategia de Ciberseguridad tiene varios objetivos. Aquí me aparece muy pequeño, voy a tratarlo de presentarlo en la, a ver, lo tengo aquí, voy a buscarlo, ok, tengo aquí, vamos, entonces aquí aparece, este es lo ven, este es lo que ya se aprobó, ¿verdad? La estrategia, aquí tenemos la estrategia, tenemos el alcance, tenemos los objetivos, los principios rectores. Pero yo voy a tratar de irme en lo siguiente, en el objetivo general. El objetivo general, si usted es muy claro, garantizar el uso soberano, seguro y confiable del ciberespacio. Ahí está, ese es el objetivo general, que lógicamente abarca todo. Y en lo específico tenemos dos. Establecer las condiciones, que lógicamente ya nos dimos cuenta que con el
o el trabajo de investigación no la tenemos como nosotros esperábamos. Administrativa y jurídica, ya vimos. Y el otro, también súper de interés, las condiciones técnicas de seguridad y la capacidad de la respuesta en cuanto a cuestiones de ataque, que sería la resiliencia. Entonces tenemos los ejes. Pero tenemos los ejes estratégicos, ¿verdad?, con sus líneas de acción. Este estratégico, fortalecimiento institucional, el que trabaja en una institución del Estado puede ya hacer un diagnóstico y darse cuenta cómo está. Entonces, aquí está todo lo que se pretende hacer. Ahora, este plan es de 5 años. Este plan necesita inversión, ¿verdad? Entonces, también hay que hacerse un autodiagnóstico, cómo estamos y en qué posición me ubico yo en la línea de acción. Entonces, aquí, en este eje, el fortalecimiento institucional, tenemos tenemos hasta la G, son aproximadamente 8, ¿verdad? Entonces aquí podemos ver, ¿verdad?, que ya Nicaragua tiene que aparecer más en los foros internacionales en materia de ciberseguridad, desarrollar cooperación, intercambio. Entonces, yo lo que logro entender desde mi punto de vista es que estas son oportunidades que como computólogo, como gente que trabajamos o trabajan o dan asesoría, consultoría en tecnología, son oportunidades que se nos están presentando. Entonces, después nos vamos al fortalecimiento del marco jurídico y dice revisar y actualizar el marco jurídico y administrativo. Si ustedes recuerdan, cuando yo puse el dardo, y puse la parte ahí, es precisamente de eso, que hay que revisar, porque esta ley es transversal. Entonces, quizás, probablemente, va a modificar otros elementos que no se han contemplado. Crear mecanismos ágiles, seguros para la denuncia. Entonces, hay que presentar un procedimiento, una forma de denunciar. Lo más correcto que para mí es como cuando uno va a denunciar a la policía, pues entonces deben de haber mecanismos para ver esa parte, pues, o sea, forma, porque no hay, si ustedes lo logran, si ustedes los asaltan, ya sabemos que aquí era la policía, se pone la denuncia, la policía investiga, encuentran al delincuente, lo pasan a la fiscalía programa, lo dan a la audiencia en la parte penal, en la parte penal lo llama a usted como afectado y ahí comienza el proceso de prueba, intercambio de pruebas. Entonces, yo asumo que igual la misma lógica, ¿verdad?, se va a presentar en caso de esto. Yo le hago una pregunta: si vos descubrís un fraude y que no está contemplado en los penales, ¿a dónde lo irá a poner? Entonces, estas son las estrategias que hay que ir a ver y plantear. Otro elemento también fundamental: educación, formación y capacitación. Yo les digo que yo sé que hay colegas que son muy especialistas, inclusive veo que este grupo hay certificados, están certificando, pero mi pregunta que le hago: ¿creen que los pocos certificados y especialistas que tenemos van a cubrir la gran demanda que demanda es la implementación de esta ley? No. Entonces, quizás somos pocos. Entonces, esa demanda hay que irla incrementando, porque no creo que los 100 y pico miembros que tengamos aquí, 30 sean certificados. Yo les pregunto a los 30, ¿serán capaces de poder cubrir toda la demanda que va a necesitar esta ley? Se devolverían locos. Entonces hay que irnos capacitando lo que no estamos capacitados, irnos capacitando, ¿verdad?, y lo que ya están capacitados, ir capacitando más para ir fortaleciendo las técnicas para poder identificar y presentar pruebas cuando así lo amerite. Pues hay que convertirse en perito. Alguien me decía cuestiones forenses, pero la parte forense requiere plata, o sea, para todo que tener equipo especializado. Si bien cierto, aquí hay mejores que yo en seguridad y me pueden apoyar en eso, pues, que para recuperar un disco duro, no solo con un software, pues necesito equipos especiales, pues, para interferir señales necesito equipo. Entonces, no solo el hecho de conocer, necesito las herramientas. En algunos casos tienen que ser físicas, pues, para poder demostrar las cosas en las cuales yo estoy tratando de demostrar que se hicieron, pues. Y el otro tenemos el fortalecimiento, tecnológico,
Ahí, a mí me agrada bastante el A, impulsar y potenciar programas de apoyo especializado en investigación, desarrollo e innovación en ciberseguridad. Entonces, yo apuesto, pues, que como docente, que no me asustaría que salga una carrera que se llama Ingeniero en Ciberseguridad. Creo que la Asociación de Ingenieros, la IEEE, creo que tiene una carrera asociada a la parte de seguridad, pues. Yo no me asustaría que una universidad privada o pública saque ahora en ingeniero en ciberseguridad, ¿verdad? Que sería por la misma necesidad que hay como país, pues. Y el último, ¿verdad? La seguridad y resiliencia de los servicios de infraestructura crítica a nivel nacional. Hay que implementar planes, ¿verdad? Y aquí obliga a unirse tanto la parte privada con la parte pública, pues. Entonces ahí tiene que haber una comunicación. Yo siempre me he preguntado, ¿cómo irá a funcionar la firma electrónica? En la universidad en su momento hicimos algunos estudios y nos dimos cuenta que tiene que intercambiar ahí la parte privada con la parte del gobierno, pues, porque quien le corresponde a gestionar y administrar los centros de certificación es el gobierno. Entonces tiene que haber una relación. Hay que sacar una normativa donde se respete esos procedimientos. Así como yo, fíjese que yo también soy veo la cosa positiva de como la ley de banco. La ley de banco es cerrada. Ahí, cuando hay una relación entre banco y Estado, se respeta lo que dice la ley. Entonces, hay ejemplos que hay leyes, ¿verdad?, que benefician tanto al sector privado como al sector público en cuanto a leyes. Igual aquí también dice formular políticas de seguridad, pues, implementar protocolos y un sinnúmero de cuestiones y establecer mecanismos. Fíjense que en este caso yo les digo, ¿existe algún regla o alguna ley, reglamento, normativa que ya que Nicaragua ya implemente IPv6? Donde yo sé, no existe. Entonces, yo estas estrategias, yo las veo como oportunidades para todos los informáticos, para todo, independientemente de mi especialidad, lo que sea, porque siempre hay formas de aportar, ¿verdad? No estamos obligados a saberlo todo, pero sí estamos obligados entre compartir información, porque eso me permite a mí ser más, conocer más y saber más de lo que sé. Eso sí considero que debería ser una obligación nuestra entre los informáticos, que se está haciendo con el grupo que se tiene. Yo me he actualizado mucho con algunos temas que publican algunos colegas, ¿verdad? Entonces está demostrado que el intercambio de conocimiento en grupo tiene un potencial que no tiene ningún valor económico. Entonces estas son oportunidades, insisto, que hemos de aprovechar. Y aquí sería ya mi intervención, ¿verdad? Porque ya vendría solo la bibliografía, las conclusiones, perdón, mis conclusiones, ¿verdad? En la que yo tengo ahí salvaguardar los derechos de los ciudadanos. Esa es una conclusión. Es evidente que en Nicaragua no estamos preparados para recibir ciberataques, ni estamos preparados para perseguir a alguien y demostrarlo. Porque alguien aquí lo desafío, que me invite de donde se ha hecho una denuncia y desde el punto de vista técnico y se ha procesado. Identificar un peligro cibernético es tan solo el primer paso. Tomar las medidas contra la amenaza es otra cosa. Entonces, una cosa es una cosa, como decían, y otra cosa es otra cosa. Entonces, una cosa que identifique, pero ahora, ¿qué medidas voy a tomar? Si no tomo las medidas, siempre me van a estar atacando con el mismo lugar que saben, porque saben que estoy débil. Y recordemos que inversión de tecnología es caro. O sea, la tecnología es cara. Y tenemos, otra conclusión es que tenemos la cooperación internacional, ¿verdad? Que hay que aprovechar ahí todos aquellos elementos que como estrategia de país la podemos aprovechar. Otra conclusión que tenemos ahí, factores que limitan el progreso de Nicaragua en materia de ciberseguridad, es la ausencia de talento humano, que les decía. Creo que 30, 40 colegas para la demanda que tenemos es muy poco. ¿Ya? Ahora, vamos a asumir que haya un centro de incidencia de seguridad, pues.
con 30 colegas va a ser suficiente. Que hay que sistematizar, automatizar, creo que no. Ay, por lo menos yo me atrevería a decir tal vez tendría que ser así como un mini ministerio, una institución grande que tenga trabajadores, que tengan turnos, capacitación, área de investigación, o sea, es un organismo grande, pues, y lo mismo que he venido mencionando, oportunidades para Nicaragua. Para Nicaragua es súper grande, para nosotros los informáticos es el doble, el triple, pues tenemos súper oportunidad para crecer. ¿Es un esfuerzo para proteger a los ciudadanos? Por supuesto que sí. Establecer algún grupo de respuesta es lo que les decía, o sea, no sé si alguno de los presentes ha tenido experiencia de estar en un cerro, en otro país, se van a dar cuenta que es una institución, pues, o sea, es una organización que tiene área administrativa, tiene todo, pues, así como la fiscalía, como, no sé, pero es una institución, pues. Entonces, aquí sería mi intervención. Ahí están las referencias bibliográficas que yo tomé. Les decía que yo me baso en lo que se lee y están los documentos. Hice alguna entrevista, entrevisté a Guillermo Zelaya, a Reinaldo, Antonio Castaño, entrevisté porque uno porque es la parte de seguridad, el otro porque es la parte jurídica. Entonces yo también me basé en criterios, también vi videos de personas, de entrevistas que hicieron en algunos canales. Entonces todo lo que estoy hablando está basado en evidencia, pues, o sea, y algunas valoraciones mías muy personales, productos del trabajo que hice. Pues. Entonces yo les agradezco que me hayan escuchado, creo que me pasé casi más de 50 minutos hablando, espero que haya sido de su agrado y haber llenado las expectativas que ustedes esperaban. Pues entonces estoy abierto a las preguntas, a los debates y aquí estoy, pues. Reinaldo. Ok, excelente. Muchas gracias, maestro Faro. No sé si tienen alguna pregunta que hacerle al maestro. Solamente levantan la mano o lo pasan ahí por el chat y la leemos aquí sin ningún problema. ¿Alguna consulta? Sí, yo tengo una consulta. Bueno, una consulta un poco incómoda, por lo que siempre las leyes tienen que abarcar, digamos, los puntos medulares o puntos tal vez vacíos que se encuentran dentro de la ley. Al hacer una comparación entre, me imagino que en la Constitución, no les sabría decir porque yo no soy abogado, está, digamos, ubicada la libertad de expresión. Si ustedes comparan, hacen una comparación entre la ley o entre en donde aparece en la Constitución política del país, de Nicaragua, la libertad de expresión versus la ley de ciberseguridad, eh, ¿qué conclusiones pudieran sacar? No diré algo respecto a ese tema, pues en la presentación. Es un poquito una inquietud, pero sí habría que verlo como para, digamos, cubrir todos esos huequitos, pues de que para no, digamos, una ley que no pisotee a la otra, solamente para, digamos, que informarme, pues que nos informemos bien. Ok, me parece oportuna tu pregunta, pero también algo se me escapó, toda ley trae su reglamento. Eso también se me escapó. Ahora, recordar que la libertad de expresión tiene que está regulada. O sea, libertad de expresión, te dice el mismo artículo, o sea, mi derecho comienza donde el tuyo termina. Vos tenés derecho, según la Constitución, ponerte en una esquina a decir lo que vos querrás. Ese es tu derecho. Pero cuando ya vos comenzás a incidir sobre mi derecho, entonces, ahí, espérate, ahí ya el derecho de libertad de expresión está regulado. Entonces, vos tenés derecho, desde mi punto de vista, a pensar lo que vos querrás, hacer lo que vos querrás, siempre y cuando te entre el marco de la ley. Entonces, la ciberseguridad lo que tiene es
a prevenir, a regular. Entonces, si vos tenés tu blog y vos escribís tus pensamientos, tus ideas, y propagar tus pensamientos y tus ideas sin violar el derecho del otro, ahí no tengo que ser abogado para darme cuenta de eso. O sea, ese es mi derecho. Pero si vas a venir vos a violentar mi derecho, ¿verdad? Ya te comienza a entrar a hablar de más sin evidencia, ¿verdad? Entonces ahí como que ya se pierde la naturaleza de mi libertad de expresión. Yo puedo, aquí en Nicaragua hay libertad de religiosa, lo que vos querrás. Yo te voy a poner un ejemplo. Me gusta hablar con hechos. Hubo un caso aquí, no sé si te acordás, parte religiosa. Vino el pastor y le pegó fuego a la gente. Al pastor no lo sancionaron porque predicaba la creencia y los demás lo seguían. Lo sancionaron porque ya se extralimitó y ya comenzó a afectar a los demás, que los quemó, no recuerdo, pero hizo algo ahí. Entonces, el pastor no fue porque su forma de pensar, sino ya fue el acto que lo llevó a invadir el derecho del otro, que haciéndole daño, pegándole fuego, pues. Creo que eso fue el año pasado, en el 2017. Un caso sonado, ¿verdad? En un lugar ahí. Entonces, ¿qué te quiero tratar de decir con eso? Siempre y cuando yo no violente tu derecho, que es lo que dice ahí, es prevenir. O sea, vos podés decir lo que vos querrás, pero todo está regulado por derecho. Si nosotros habláramos de libertad, no existiera la constitución política en Nicaragua. Las constituciones son precisas para eso, para controlar, para restringir, para limitar mi derecho hacia tu derecho. Hay limitaciones, por eso existen las constituciones. Si aquí hablamos de libertad, entonces no hubieran constituciones. Y en todas partes del mundo hay constituciones en países latinoamericanos, porque no me quiero meter a otros, estoy hablando de Latinoamérica, hay constituciones, entonces las constituciones son precisamente para regular, controlar esos derechos y no abusar de esos derechos. Entonces lo que hace la ley de ciberdelito te dice, en lo penal ya está la injuria. Fíjate que yo te dice la asociación de injuria. Ya está penal, la injuria es desde antes que existían las tecnologías, injuria y calumnia. Eso está, creo que yo no había ni nacido, pensé que era una persona adulta, ya estaba. Y entonces, si vos venís con tu libertad a injuriarme, ¿y ahí? ¿Qué pasó ahí? Y ya te puse el ejemplo de que me decís que yo soy pedófilo, que mutan los niños, que soy esto, y es mentira. Entonces, tu libertad de expresarte es para dañarme a mí. Yo como persona, como Roberto Alfaro. No, espérate, regulemos. Pero si vos venís en tu blog y presentás tus ideas, hacer planteamientos que no afecten el derecho de otro, no se puede. Y no tengo que ser muy especialista en abogado para reclamar mi derecho. No sé si con eso traté en la medida posible que nuestros derechos están limitados por la misma Constitución, la libertad igual. Eso de libertad me dice la ley, la Constitución me dice hasta dónde tengo que llegar y cómo llegar. Si yo excedo de eso, estoy listo. Ok. Entonces, ahí quedaste satisfecho. Sí, pero yo quería ver en un marco comparativo, pues cada una de las leyes. Pero si es en injuria y calumnia, eso, pues, que está claro, pues, los términos. Es que podemos hacer una exposición, se puede sacar una investigación, podemos hacer una investigación juntos, Rubio. Si no tenemos, fíjate que nosotros podemos hacer investigaciones. ¿Verdad? Esa es una característica que tenemos nosotros más sobre las demás profesiones, pues, porque nosotros como tecnólogos nos metemos en cualquier área. En construcciones, estamos desarrollando software, entonces podemos hacer una investigación, pues, podemos hacer una investigación que se llame libertad de expresión versus ciberdelito, ley de ciberdelito y membrar lo que se interpreta, lo que literalmente dice libertad de expresión en la Constitución, literalmente, ¿verdad? Literalmente lo que dice y lo que dice el artículo 30. Y ahí lo que va a hacer es comparaciones de patrones. Ya, vos te vas a la Constitución, buscar literalmente lo que dice y te buscar literalmente lo que dice ahí. Una comparación de patrones, mirar las oraciones, las palabras, y ahí quedamos claros. Ya, lo que pasa, hay investigaciones que quieren interpretar lo que el legislador dice.
o interpretar lo que a mí mejor me conviene, pero una de las investigaciones que yo tomo personalmente es la literal, porque uno tiene que hacer lo que la ley dice. Y si la ley me dice esto y esto, eso es lo que tengo que hacer. Entonces, podemos hacer, yo te invito, pues, que nos sentemos, podemos hacer una investigación, ponemos objetivos y hacemos un debate sobre este tema, pues, que creo que puede ser enriquecedor para todos los miembros del grupo. Y así, acuérdate que una de las cosas es ir investigando y enriqueciendo los temas. Yo con gusto me gustaría ese tema, pues, tal vez no solo Javier y yo, tal vez otro colega que estaría interesado, pues, y en base de eso tomamos criterio y ya hablamos ya con base. Y recordemos que para hacer investigaciones, nosotros como computólogos tenemos una gran ventaja que no tienen los demás. Eso sí se lo puedo garantizar. Y todo informático perfectamente lo sabe. Y nosotros como informáticos estamos metidos en todo. Díganme quién no está metido en informático hoy en día. Yo los invito a que me digan en qué no está metido un informático hoy en día. No sé, pues, pero es imposible que no estemos metidos en toda parte. En cuanto a cuestiones de desarrollo, investigación, administrando, gestionando tecnología. No sé si Javier, Sí, esta sería bueno. ya, si investigamos. Y si al final estamos equivocados en la investigación, nos vamos a dar cuenta. Así es. Así es. Ok, ¿alguna otra consulta que tengan para el maestro? Recuerden, muchachos. Definitivamente esto, a todas luces, ¿Aló? pues, como Sí. decía Alfaro, Alden va a pues, es hablar, una oportunidad para todos, ¿verdad? Alden va a hablar, Alden Sí. Chévez. Ok, adelante, Alden. Sí, ¿qué tal? Buenas noches. Sí, yo Buenas solo noches. quería complementar un poquito con lo que estaba comentando sobre la libertad de expresión, que yo creo que eso tal vez muchas veces, pues yo tampoco soy abogado, pero a veces me documento un poco y creo que a veces no nos percatamos de que yo creo que esta ley muchas veces es más como, de cierta forma, como un formalismo, porque si vos te percatas en los medios de comunicación, en el que sea, siempre ellos ponen el sospechoso de tal cosa, el acusado de tal cosa, el sospechoso fue encontrado culpable. ¿Por qué? Ellos nunca dicen directamente la persona lo hizo, siempre lo ponen como acusado o sospechoso por el asunto de las injurias y calumnias. Y eso en medios electrónicos escritos, en cualquier sitio vos lo puedes ver, incluso en la televisión. Entonces, creo que ahí se aterriza un poco más el asunto de ser práctico en cuanto a los límites de la libertad de expresión. Vos no podés llegar y acusar a alguien de algo. Esa persona te puede decir, demostrámelo, y ahí te metes a un asunto legal. Creo que tal vez según como he leído, yo no sé en la Constitución cómo aparece, pero creo que hay como un malentendido entre lo que es libertad de expresión y libertad de palabra, porque tu libertad de expresión puede incluir acciones y esas acciones pueden ser cosas que pueden poner en peligro a otras personas, te puede poner en peligro a vos mismo, etcétera. En cambio, la libertad de palabra sí ya son meramente cosas que vos decís y tu forma de opinar lo que vos estás pensando, que tiene sus límites en acusaciones, por ejemplo. Pero entonces habría que ver ahí, si se realiza esta investigación que estaban hablando, cómo lo menciona la Constitución, si lo menciona como libertad de expresión, como libertad de palabra, cuáles son los límites, etcétera. Pero creo que ahí se aterriza un poco en el asunto de cómo se limita también. Excelente. Gracias por el aporte. Muy buen aporte, fíjate. Interesante. No tengo nada que decir. Únicamente decir que lo que el planteamiento dice Chévere es cierto. Dice que no es abogado. ¿Qué tal si hubiera abogado Chévere? Bárbaro. Bueno, está el micrófono abierto para otro colega que quiera aportar. Así es, alguien más que desee Hacer otro dar su planteamiento. aporte o consultar algo. Aquí estamos como profesionales, podemos hablar, abordar temas. No hay ningún problema.
o algún planteamiento que consideren necesario hacerse, modificarse o mejorar. Bueno, parece que no tenemos más comentarios por el momento. Vamos entonces a agradecer nuevamente al maestro Alfaro por su colaboración. De todas Una formas, pregunta. muchachos, si tienen alguna consulta, Hablar lo Javier, pueden parece. hacer vía correo electrónico y sin ningún problema lo No, pero contactamos. Javier quiere decir algo. Adelante, Javier, adelante. Sí, esta está en propuesta de ley, ¿verdad? Sí, ¿Cuánto sí. tiempo necesita la asamblea para tomar una decisión? Para entrar al plenario debería haber entrado, fíjate, al plenario. Porque si recuerda que te entró con otra ley que acaban de aprobar. Esta debe estar en plenario, esta semana la otra más tardar. Ujú. Entonces, yo parto que todavía está en consulta. Ok. Ya fue para ponerla a Para vigencia. aplicarla. Sí, aplicada ya necesita otro tiempo. Sí, claro, estamos hablando que, bueno, si tal vez no fallo, tal vez a mediados de noviembre, o quizás antes, eso depende de cómo te ha agendado en la asamblea, Ok, y el debate y las consultas que están haciendo. así mismo. Habría que verlo, lo que mencionan. Sí, hay que verlo, hombre, si al final es regular, prevenir. Sí, O sea, si nosotros estamos en el buen camino, creo que no debería ser un tema de preocupación, más bien un tema de oportunidades. Yo más bien me haría más preguntas, ¿qué podemos hacer como grupo para aprovechar las oportunidades que tenemos como grupo? ¿O qué podemos proponer nosotros como grupo de seguridad sobre las estrategias? ¿Qué podemos ofrecer? Como especialistas que son, yo creo que hay bastante certificados con mucha experiencia. Hay gente aquí, hay mucha gente en este grupo que tiene, a pesar que son jóvenes, tienen mucho más experiencia que muchas personas que somos adultos. Entonces, más bien hacernos preguntas, o sea, ¿qué podemos ofrecer nosotros como grupos de seguridad? Dar más charlas, promover más. Vieron que estamos débiles en los dominios. ¿Qué dominios podemos trabajar para ir fortaleciendo? Podemos tomar un tema de investigación como surgió cuando Javier habló. ¿Ah? Y la sugerencia que hizo Chévere, pues, es fundamental y elemental. De eso se trata, pues. Aquí podemos sacar un tema de investigación, podemos discutirlo y tal vez en la investigación podemos darnos cuenta que estamos equivocados, tal vez no estamos equivocados. Pero mientras no exista un tema de investigación, es difícil dar un juicio, un criterio así muy precipitado. Yo le hablo con propiedad porque eso es lo que yo investigué, averigüé, y esa es mi posición en base a lo que yo investigué. La presentación ahí está, las grabaciones, si alguien puede cuestionar, yo con mucho gusto acepto el cuestionamiento y se trataría de un debate, pues investigación, a ver qué encontramos en esto. muchas gracias. Claro, Javier. Yo creo que de todas formas, aunque la ley se apruebe próximamente, vamos a pasar un buen tiempo también para poder implementarlo, ¿no? Porque la ley debe ir de la mano de la estrategia. La estrategia definitivamente no se va a implementar de la noche a la mañana. Hay muchos ejes de acción ahí que van a tomar un tiempo prudencial, ya sea para poder capacitar a las personas que van a estar involucradas, para crear grupos de trabajo, en este caso, pues que se vayan a dedicar a todo el proceso de implementación. Recordemos que después de la ley vienen los reglamentos, porque todavía no está reglamentado, todavía hay muchos elementos que están vacíos, ¿verdad? Todavía no sabemos, por ejemplo, cuál es la instancia que va a estar a cargo de la ley de ciberdelitos, por ejemplo. O sea, hay muchas cosas todavía que se desconocen porque no están reglamentadas, ¿no? Entonces, definitivamente, aunque la ley, supongamos que la aprueben mañana, pues vamos a tener un tiempo
más o menos bastante largo para ir creando las condiciones necesarias como para que en algún momento determinado pues se pueda llevar a cabo algunos de los elementos que se plantean. Incluso, como les decía, para la formación del personal. Definitivamente, pues aquí tenemos oportunidad todos como comunidad de seguridad informática en Nicaragua, como profesionales de las tecnologías de la información. Es una oportunidad que tenemos porque definitivamente pues, se van a requerir mucho, como decía el maestro Alvaro, mucho personal calificado, ¿no? En estos temas. O sea, definitivamente se va a necesitar una integración, en este caso, entre el personal de derecho y el personal de las tecnologías de la información, como para poder, por ejemplo, establecer peritaje informático utilizando las diferentes técnicas y metodologías de ciberseguridad, etcétera. O sea, esto va a ser un proceso y este proceso, pues definitivamente podemos irlo aprovechando para aumentar nuestras competencias, para aumentar nuestros conocimientos, de forma tal pues que en algún momento pues podamos, en este caso, pues ponernos al frente, ¿no? Si así se puede, pues de todos los elementos estos que están ahí definidos en la ley, definidos en la estrategia y en los reglamentos que van a salir. No sé, maestro Faro, si tiene algún comentario para ir culminando esta charla, este webinar. No, yo únicamente agradecerle a los presentes, y siempre estamos como parte de un grupo de trabajo, poner esta idea y proyecto a cabo. Yo me siento muy identificado con el grupo, me siento muy satisfecho que estoy con gente con mucha experiencia, gente preparada desde el punto de vista especialista en las áreas que han mencionado. Bueno, y aquí estamos complementando, pues, parte legal y parte tecnológica. Y cualquier proyecto que se venga en mente y yo pueda ser parte, siempre me dicen, y con mucho gusto participo. Por lo menos en orientación, en experiencia, en cuestiones de investigación, aquí estoy, pues, disponible. Ok, excelente. No sé si alguien de la audiencia tiene algún comentario final que realizar. No, pues útil, ¿no? Conocer los alcances y lo que corresponde a esta ley, pues que es nueva. Igualmente saberlos aplicar, pues, para que no incurrir en un desliz o algo que pues vaya digamos, a no ser tan claro, digamos, en la correspondencia, si denunciar, no denunciar, o si encontrarse en un limbo, no sepa si está incurriendo en un delito o no. Ves más en este sector de ciberseguridad, que es un tanto bastante amplio, ¿ves? Y pues, es bastante útil, pues, saber de estas informaciones que ya van próximas, pues, a ser entabladas, pues, en la asamblea. Excelente. Sí, perfecto. Ok, muchas gracias a todos entonces por su participación, muchachos. Muchas gracias al maestro Alvaro por la disposición de siempre colaborar. Nos decía aquí, por ejemplo, en el chat, Mario, de mucha ayuda y en verdad muy importante su colaboración, maestro Alvaro. Janine nos pregunta si las presentaciones se van a facilitar. Bueno, todos los videos los estamos poniendo en la página web de la comunidad, Janine. Ahí casualmente Javier compartió el URL de la biblioteca, ahí va a estar disponible. La presentación, no sé si el maestro Alvaro pues nos la puede facilitar. Igual, yo te la voy a pasar. Publicar. Ya te la paso, ya la paso. Ok, entonces la vamos a poner también ahí en la página web de la comunidad pues, para que todos la tengan ahí a disposición. Ok, le agradecemos entonces su presencia una vez más y nos vemos en la próxima actividad del programa. Muchísimas gracias por su atención. Buenas noches. Muchas gracias. Nos vemos hasta en otra.